Bienvenidas a este tiempo de mujeres determinadas y hablábamos de ese texto maravilloso tomado de Proverbios 23:7 que nos habla acerca de cómo el hombre piensa, lo que el hombre piensa acerca de sí mismo, así es él. Y cuando uno va a la escritura, uno comienza a confrontar la palabra de Dios con lo que uno, con los pensamientos que tenemos, con los referentes que tenemos. Y por eso cuando la palabra de Dios nos es predicada, nos es enseñada, hay muchas cosas que nos negamos a creer. Y ese negarnos a creerlas tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con nuestra propia historia, tiene que ver con creencias limitantes de que hay posibilidades para otros, pero no para nosotras, de que esas oportunidades sí se dieron, si esas personas sí existieron, pero eso fue otro tiempo, eso fueron otras circunstancias, e incluso en un momento dado tú puedes decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú no sabes lo que a mí me ha pasado. Tú realmente no conoces los detalles. Y es que en un momento dado podemos tener este tipo de conversaciones con Dios que realmente es una locura pensar de esa manera. Es una locura creer que si el Señor ha puesto algo en nuestro corazón, Él no conoce si tú y yo estamos en la capacidad de sacar eso adelante. No por nosotras, no por nuestra fuerza, no porque sea lo que deseemos, porque no se trata de nuestros deseos, de lo que se trata es del propósito de Dios. Y allí es cuando de forma maravillosa viene el Señor en nuestro auxilio, viene el Señor a ayudarnos y a darnos todo lo que necesitamos para ir en pos de ese propósito. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Romanos 12:2 dice que es necesario que tú y yo cambiemos nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Pero esto es algo que se construye porque es como un castillo. Usted un castillo, si tiene el deseo de construirlo, no es algo que pueda hacer de la noche a la mañana. Tiene que entender que un castillo se construye de ladrillo en ladrillo. Es algo que tienes que hacer día tras día. Hoy coloco un ladrillo, coloco los cimientos y al día siguiente, hoy yo puedo colocar 4 y al día siguiente quizás voy a poner 3 y al otro día voy a poner 4, pero yo no comienzo a construir el castillo en una noche y en la mañana siguiente el castillo está listo. Los procesos en nuestra vida requieren de paciencia porque es un proceso, lleva un tiempo, es una transformación. No es de la noche en la mañana, en el periodo de tiempo en el que los cambios se dan en nuestra vida. Es algo que se va dando poco a poco. Dice la palabra que los pensamientos se levantan en contra. Hay pensamientos que están allí almacenados, que se levantan en contra de la palabra de Dios. Pero es maravilloso descubrir lo que la escritura nos enseña acerca de esto, porque esto nos abre un abanico de posibilidades. Esto viene a retarnos, viene a que tú y yo descubramos realmente cuál es el diseño de Dios para nuestra vida. Y es lindo porque la escritura es algo maravilloso. Cuando yo descubrí ese texto, un texto que no me canso de repetirlo y que yo espero que ya lo haya memorizado, ese texto de Primera de Corintios 2:16 que dice, ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y es lo que conversábamos, lo que hablábamos, lo que aprendíamos o lo que escuchábamos una vez más la semana pasada. Yo tengo que partir de un hecho, yo tengo un conocimiento. Hay una verdad que ahora, una verdad escritural que ahora se ha venido a establecer en mi vida. Y cuando yo voy a la palabra de Dios y yo dudo de lo que está allí escrito, porque simplemente no lo puedo entender y pienso que como no lo puedo entender, es algo que no se puede dar, es una locura. Usted tiene ahora esa verdad de que la mente de Cristo es tu mente.
Pero esa mente se construye como un castillo, ladrillo a ladrillo. Pero ¿de dónde se saca el material para poder construir ese castillo? Pues yo tengo que ir a la palabra de Dios. Yo tengo que pasar tiempo a solas con el Eterno. Yo tengo que ir a la presencia, porque es la palabra de Dios la que va a venir ahora a mi mente. Es la palabra de Dios la que va a venir en este momento a convertirse en ese depósito, en esa fuente de donde yo voy a beber y de donde otros podrán beber a través de mí. Pero esa mente, ese regalo precioso que han recibido todos y todas las que han aceptado la invitación de Cristo de recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador, ahora tienen ese privilegio. Ese privilegio nos es dado, pero hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, y es que esa mente tiene que ser desarrollada, amplificada, tiene que crecer, tiene que construirse. Y sabes, tienes al Espíritu Santo de Dios. Juan 14:26 dice que Él es el maestro, que Él es el que enseña. Pero si hay un maestro, tiene que haber un discípulo. Tiene que haber alguien que desee dejarse moldear y dejarse enseñar. Y cuando el maestro viene, el Espíritu Santo de Dios, esa preciosa persona viene a enseñarnos, viene a romper paradigmas, a mostrarnos pensamientos, ideas que nos limitan, que nos llevan a vivir muy lejos de lo que el diseño de Dios se ha establecido desde el cielo, desde el vientre de nuestra madre para nuestra vida. Por eso es importante los pensamientos que tú y yo tenemos, confrontarlos con la palabra de Dios. De eso es de lo que se trata este encuentro en esta mañana. No lo olvide, por favor, Juan 14:26. Él es el maestro. Él es el que nos enseña. Qué lindo es tener la certeza en mi vida, la certeza como mujer, tener como hombre, como ser humano, tener la certeza de que yo tengo un maestro, de que yo tengo a alguien a quien no tengo que pagarle nada. Es alguien que está 24/7 dispuesto a enseñarme, dispuesto a entrenarme. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un poder, no es un fuego, no son juegos pirotécnicos. El Espíritu Santo es una persona con la que debemos relacionarnos, es una persona con quien debemos hablar, es una persona a quien debemos escuchar, es una persona que contristamos, es una persona que tú y yo con las acciones, con lo que hacemos a diario, tú y yo podemos de alguna u otra manera suscitarlo. Es decir, Espíritu Santo, tú lo buscas, yo deseo esto de ti y Él está allí dispuesto para ti. Pero me parece absolutamente hermoso saber que es mi maestro, que está dispuesto a enseñarme. ¿Y cuántas veces tú no te encuentras ante esas situaciones y tú dices, ¿sabes qué? Esto yo no sé cómo manejarlo. Esto en mi vida se sale de control. Yo no sé qué decisión tomar aquí, pero ¿por qué andar a ciegas? ¿Por qué andar preocupándome? Si yo tengo la oportunidad de ir a ese lugar secreto, es que Hebreos lo dice, entren al trono de la gracia para que haya misericordia. ¿Por qué coger un teléfono y llamar desesperada y llorar y contarle a todas las amigas y simplemente vas allí y te desahogas, pero el problema sigue igual? Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Pero lo miras de una manera y es que piensas quizás en que entras a ese lugar, tú hablas y él no te escucha. Y es que hay pensamientos que te llevan a creer que no está allí para ti. Hay pensamientos que te llevan a creer en que no tiene el interés en escucharte, pero mentira del diablo. Si está para nosotras, si Jesús lo dijo, Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. ¿Y por qué entonces vienen a nuestra vida pensamientos que nos llenan de ansiedad, que nos hacen sentirnos solas, que cuando somos retadas por propósitos, por sueños, por aspiraciones que tenemos, y entonces ahora entendemos
que en el nivel en el que hoy yo me encuentro, mira, usted se traza una meta, usted se traza un proyecto, usted camina en pos de ese propósito para el cual el Padre le llamó y se mira a sí misma y lo más seguro es que usted piense que como hoy yo estoy con esto, yo no puedo aspirar a aquello porque me hace falta desarrollar unas habilidades, unas competencias, tener unos entrenamientos, pero quiero decirle, Él está dispuesto a enseñarle, a entrenarle, a formarle, a pulirle. Pero ese proceso requiere de su parte paciencia, pero también requiere de su parte entrega, requiere de su parte una disposición y requiere tener la seguridad absoluta de que tiene un maestro dispuesto a enseñarle en todo tiempo. Entonces es lindo porque la palabra de Dios viene siempre en nuestro. Quiero invitarte a que vayas, por favor, al Cantar de los Cantares, al capítulo número 2 y vamos a buscar el versículo número 15. Cantar de los Cantares 2:15. Colóqueme, por favor, un mensajito allí, quien lo tenga. Cantar de los Cantares 2:15. Vamos a buscar ese texto. A las personas que se encuentran allí conectadas en TikTok, por favor, Cantar de los Cantares. Vamos a buscar el capítulo número 2, el versículo 15. Y quien lo encuentre, por favor, colóqueme allí un corazoncito. Listo. Dice la palabra de Dios, cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Mire, hay un campo y hay unas zorras, hay unos animalitos que están muy pequeños. Llegó el sembrador, aró el terreno, él lo cultivó, sembró la semilla, echó el agua y no se sentó simplemente a esperar después que salieran los frutos de aquella siembra, sino que estuvo más que expectante ante los resultados de su siembra, estuvo vigilante. Hay una diferencia entre estar expectantes y vigilantes. El estar expectante nos puede llenar a nosotras de una emoción en la que simplemente esperamos al final los resultados. Quien está expectante en ocasiones no puede hacer un seguimiento de lo que ha sembrado, sino que se llena de emoción, hace un trabajo rutinario por un determinado tiempo y piensa que es hora de irse y que después finalmente vendrá y rescatará y sacará de allí lo que quiere y lo que desea. Pero quien está vigilante, quien ha sembrado, quien ha entendido la labor, lo que cuesta, lo que está haciendo, simplemente no va con expectativas, sino que va en esa posición, en ese entender, con esa sabiduría de quien ha labrado el terreno, de quien tiene en cuenta lo que le ha costado levantarlo, lo que le ha costado las semillas que ha puesto en ese lugar. Y como lo entiende, lo vigila, le hace seguimiento, lo cuida. Y allí, mientras están creciendo los frutos de esa siembra, dice la palabra de Dios que aparecen unas zorras pequeñas que vienen a acabar con las viñas cuando están en flor. Es decir, ese momento crucial en el que están en formación. ¿Sabes qué? Hay un momento que es crucial en tu vida para que mucho de lo que hoy estés sembrando puedas gozar del fruto de eso. Pero tienes que estar vigilante porque hay pequeñas zorras que se meten a acabar, a arruinar con los frutos de esa siembra. Y esas pequeñas zorras pueden ser pensamientos, conversaciones, hábitos que son destructivos y que por un lado van tus acciones, pero por otro lado van tus hábitos en contra de esas acciones. Por un lado van tus pensamientos respecto a lo que has hecho, pero por otro lado van acciones que son contrarias a esos pensamientos, de tal forma
que aquello al final que tú esperas, terminas no recibiéndolo, porque como piensas, no ejecutas, como piensas, no es como realmente haces. Por eso es tan importante el proverbio. Como piensa el hombre dentro de sí, así es él. ¿Cómo descubrir lo que pienso acerca de mí misma? Pues es un ejercicio que solamente tú puedes hacer, nadie más lo puede hacer. Quizás hay otras personas que están a nuestro alrededor y que en un momento dado nos pueden decir, tienes que mejorar esto. Es que tú reaccionas en ciertas circunstancias, tú reaccionas así. Cuando te dan estas noticias, tú te llenas de ansiedad, tú te pones muy irascible. Cuando no hay para la luz, tú haces este tipo de cosas o tienes esta clase de comportamientos. Hay personas a tu alrededor que te pueden hacer ver eso. Cuando tú llamas a alguien y por alguna razón esta persona no te devuelve la llamada hoy y no te devuelve la llamada mañana y te devuelve la llamada a los 3 días y entonces comienzas a pensar, entonces realmente no soy importante. ¿Y será que le habrá molestado algo? ¿Y será que habré hecho? Y se te pasa la semana completa con unos pensamientos que están lejos de la realidad, que están allí cosechándose en tu mente, pero al final eso que se está cosechando en tu mente es lo que tú terminas exteriorizando. Pero ¿de dónde nacen esos pensamientos? De unas reflexiones, de unos juicios que tú estás haciendo que no tienen realmente ninguna clase de sustento. Y tú puedes decir, es que me pasa esto con todo el mundo y lanzas esa expresión. Y finalmente crees y te repites, me pasa con todo el mundo. Y no es que te pase con todo el mundo, te pasa con 2, te pasa con 3, o te ha pasado con 3 en todo el año. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que nosotras pensamos? Y es maravilloso porque, wow, me impresionan las estadísticas. Y las estadísticas nos dicen que nosotros los seres humanos podemos llegar a tener al día hasta 50,000 pensamientos. 50,000 pensamientos a diario. ¡Wow! ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente? Pero ¿cuántos de esos pensamientos que tú y yo tenemos son reales? ¿Cuántos de esos pensamientos están basados en juicios, en aseveraciones? La neurociencia dice que solo el 10% de lo que tú y yo vemos, si consideramos que es real, de eso que tú y yo vemos y decimos, esto es así y punto, de esos juicios, de esos análisis y de esos criterios que nosotras establecemos, solo el 10% de eso es real. El resto es subjetivo. El resto tiene que ver con lo que tú piensas acerca de ti misma. Tiene que ver con lo que crees que otros piensan acerca de ti. Tiene que ver con un pasado que quizás te sigue señalando, con un pasado que te llena de culpa y dices, claro, es que como yo hice esto, entonces aquí lo que va a pasar es esto. Mentira del diablo. Te atemorizas, te angustias, te roba la paz, te llena de ansiedad y todo está pasando aquí. De cuántas cosas nos preocupamos y al final, también dicen las estadísticas, solo el 7% de esas cosas de las que nosotros nos preocupamos, no en un día, sino a lo largo de nuestra vida, solo el 7% de ese tipo de cosas al final termina materializándose. 50,000 pensamientos a diario y sería bueno que yo comenzara a ver cuáles son esas clases de pensamiento. Sería bueno que yo hiciera un alto en el camino. Tenemos pensamientos tóxicos, pensamientos que nos entristecen, pensamientos que nos anulan, pensamientos que nos debilitan, pensamientos que van en contra de los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pensamientos que nos arrinconan, pensamientos que el Señor nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad y lo que nos llevan a escondernos, pero dice que una lámpara no puede estar debajo de una mesa porque para eso no fue diseñada. Pero dice el apóstol Pablo, que me encanta, porque dice el apóstol Pablo, ¿en qué es lo que tú y yo tenemos que pensar? Y yo quiero hacerte una invitación en esta mañana
a que realmente tú confrontes tus pensamientos, porque el apóstol dice, piensen todo lo que es bueno. Wow, piensen lo bueno, hagamos una lista de las cosas buenas. Él dice, piensen lo bueno, piensen en lo que es justo, piense en cosas que sean de buen nombre, en cosas que sean agradables. En eso, dice el apóstol, en eso es en lo que usted tiene que estar pensando. Confronte sus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás pensando acerca de ti misma? Y no estamos hablando aquí de que asuman actitudes egocéntricas. Y yo soy, y yo estoy llena de habilidades y de capacidades. No, de eso no se trata, sino de un diseño que se ha establecido en el vientre de nuestra madre, porque hemos sido hechas a imagen de Dios. Y viene la palabra de Dios a confrontarnos con pensamientos llenos de temor, pensamientos que nos impiden caminar en pos al propósito para el cual el Padre nos diseñó. 50,000 pensamientos a diario, y muchos de ellos, repito, son pensamientos tóxicos. ¿Sabes qué? Hay una expresión que dice que los pensamientos nos piensan. ¿Qué es eso de que los pensamientos nos piensan? Es que los pensamientos arriban a nuestra conciencia más allá de nuestra propia voluntad. Usted en un momento dado no decide tener pensamientos llenos de ansiedad. Hay una circunstancia difícil que pasa y comienzan a llegar esos pensamientos en bucle, uno detrás de otro. Y usted puede sentir como toda su espalda, su estómago, sus huesos, sus dientes, cómo todo se contrae, cómo pierde la fuerza, cómo se paralizan todos sus huesos por pensamientos que se vienen respecto a una situación que hemos vivido. Pensamientos que nos llenan de angustia. Esos pensamientos arriban en un momento dado sin que nosotras podamos ser conscientes de que estamos allí en medio de todo eso. Eso es que los pensamientos, valga la redundancia, nos piensan, llegan a nosotras más allá de nuestra propia voluntad, nos acorralan. Así, eso es lo que hacen un corral, un cerco, y no puede saltar de ellos. Si hay gente a su alrededor diciéndole, pero yo veo en ti estos dones, pero yo veo en ti estas capacidades, pero la ven los otros, pero usted no las descubre. Y en un momento dado tú puedes decir, hay otros hablando acerca de mí que yo tengo esta capacidad, pero yo no la tengo, yo no la descubro. Y dice Job 3:25. Dice la palabra de Dios, pues lo que temo, mire qué lindo este texto, mire este texto tan precioso. Dice Job, pues lo que temo viene sobre mí. Deja ver que Job estaba experimentando en su vida un temor. Y ese temor nacía de unos pensamientos que él tenía referente a varias situaciones que él estaba viviendo. Esos pensamientos le llenaban de temor. Y entonces dice que él, imagínense lo angustiante de una vida. Dice, lo que temo viene sobre mí, aquello que yo he estado esperando. Imagínate uno esperar lleno de temor, uno esperar lleno de angustia el día de la desgracia, uno levantarse cada día y estar lleno de temor, esperando que nos suene la campana, esperando que pase el sobre debajo de la puerta, esperando que suene el teléfono, esperando esa conversación que nos hemos metido en la cabeza, el matrimonio se va a acabar, el divorcio va a llegar, y entonces establece esos pensamientos y en esos pensamientos se mueve y allí se queda esperando la carta debajo de la puerta. Pero esos pensamientos le impiden a usted de alguna manera u otra ir en busca de Dios y pedirle al Señor que le dé la ayuda que necesita para salir de esa situación, porque usted simplemente piensa que es algo que es algo que se ha decretado sobre su vida.
Es algo que el cielo ha dicho, que usted va a pasar por eso. Y entonces usted dice, a mí lo único que me toca es sentarme aquí y esperar para recibir lo que me dijeron que me iban a dar. Pero mentira del diablo. ¿De dónde saca eso? Si el Señor siempre está para auxiliarnos, para ayudarnos, ¿por qué esperar a recibir algo si usted está viendo? Porque también sus pensamientos pueden nacer de realidades que usted analiza y eso le está mostrando que hay algo que puede suceder. Pues muévase. No se quede allí esperando el resultado. Tiene que salir, tiene que moverse, pero yo no salgo a la desbandada. Porque hay tres voces que nosotras escuchamos. Escuchamos nuestras propias voces. Escuchamos nuestra voz, escuchamos la voz del enemigo y escuchamos también la voz de Dios. Y cuando escucho mi propia voz, esto me puede llenar de inseguridad. Cuando escucho la voz del enemigo, esto me llena de ansiedad. Es cuando yo quiero salir a la loca, a la desbandada. Es cuando yo no saco cuentas y pienso que los años se me están pasando y que tengo que hacer esto y lo otro y no voy a poder. Pero cuando usted escucha la voz de Dios trae paz a su corazón. La voz de Dios trae consuelo. La voz de Dios viene a fortalecerle. Y en medio de que usted escucha la voz de Dios, el Señor también viene para mostrarle lo que hay en su vida que no es grato a Él y que tiene que ser transformado por el poder de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Job dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza, y wow, mire esta expresión, lo que me aterroriza. Usted se imagina este cuerpo, su cuerpo, aterrorizado, experimentando terror por pensamientos en bucle negativos que usted tiene y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi matrimonio y qué va a ser de mi vida y realmente vamos a poder comer y realmente el emprendimiento va a funcionar y realmente Dios me ama y ha perdonado todos mis pecados o a mí me espera el infierno. Pensamientos que te aterrorizan. Imagínate todo lo que sufre nuestro corazón, lo que sufren todos nuestros órganos, nuestros riñones, nuestros hígados, nuestro aparato digestivo, todo lo que sufren nuestros huesos, cómo nos se contraen por pensamientos que nos aterrorizan. Y Job dice, yo tengo un pensamiento que me aterroriza. Y dice él, y eso que me aterrorizaba, me sucede. Mire qué lindo esta secuencia, porque ahora dice también, precioso, por eso es que la palabra de Dios nos enseña tanto, dice, no tengo reposo ni estoy tranquilo. Mientras usted esté llena de pensamientos que le aterrorizan, usted no puede estar reposada. Usted no puede estar tranquila. Y quien que esté lleno de pensamientos que le aterrorizan, quien que esté esperando las peores noticias, puede tener o puede desarrollar un espíritu de creatividad, puede estar gozosa y expectante, puede levantarse cada mañana con alegría, con júbilo, entendiendo las palabras de Jesús que dijo, yo me voy, pero yo no les dejo solos, les dejo al Consolador, les dejo al Maestro, les dejo al que les enseñará, les dejo al que les guiará. Yo nunca les abandonaré. Esas son las palabras que están allí escritas. Pero entonces usted se levanta llena de terror, llena de angustia, llena de miedo, se llena de pavor. Pero ¿quién va a poder experimentar el gozo, disfrutar la bendición de estar viva y de los días que el Señor le está dando? ¿Quién tiene tiempo mientras está aterrorizado y angustiado para pensar en que el Señor la ha bendecido, que es lo que dice la Escritura, con toda bendición? Dice Job, no tengo reposo. Y alguien que no tiene reposo es alguien que no tiene la paz para esperar en el Señor. Alguien que no tiene reposo es aquel que piensa que tiene que vivir acelerado, que no puede reposar en un Padre bueno que sabe de qué cosas tiene necesidad aún antes de que se las pida.
que no tiene el reposo suficiente para poder descansar en Dios. No tiene reposo y no está tranquilo. Y lo contrario de tranquilidad es intranquilidad. Alguien que no está tranquilo es alguien que tiene una incoherencia en la forma como su corazón late. Hay algo que se conoce como incoherencia. Una incoherencia en el ritmo de su corazón. Su corazón tiene que latir a un ritmo porque está lleno de paz, porque está tranquilo, porque está reposado. Pero cuando usted es aterrorizada por pensamientos, cuando usted no haya el reposo y no haya la tranquilidad, entonces ese ritmo es alterado y nuestro cuerpo comienza a sufrir y a experimentar unas emociones que finalmente terminan en ocasiones en enfermedades, en padecimientos, y en un momento dado podemos llegar al final y decirle, Señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? Pero no nos damos cuenta que estábamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Piensen en lo justo, en lo agradable, en lo perfecto, en todo lo que es digno de alabanza. En eso es lo que ustedes tienen que estar pensando. Y dice el versículo número, en Job 3, en el versículo número 26, no tengo reposo ni estoy tranquilo. No descanso. Los pensamientos negativos nos llevan a que no descansemos. Dice, no descanso, sino que me viene turbación. Mire este proceso que los pensamientos hacen en su vida. Le aterroriza lo que puede suceder, eso está allí en su mente. Le aterroriza lo que puede suceder. Hay cosas reales, pero la mayoría de estas son irreales. Sin embargo, eso que es irreal para usted, la mente no tiene la capacidad para filtrar si lo que usted está pensando viene de una postura real o irreal. Para la mente, lo que usted piensa es lo que está pasando. Y si yo estoy aterrorizada cuando veo el tigre, pues todo mi cuerpo, mi corazón tiene que bombear mucho más rápido, porque necesita correr, necesita ir mucho más liviana. Mi piel no va a tener la mejor apariencia, porque si el tigre está enfrente, yo no necesito verme de la mejor manera. Yo lo que necesito es salir corriendo. Ahora piense en su cuerpo expuesto a jornadas enteras con este tipo de pensamiento, a horas enteras con este tipo de pensamientos, meses con esos pensamientos repetitivos, años enteros pensando de la misma manera. Y dice, no tengo reposo, no tengo descanso, no estoy tranquilo, sino que me viene turbación. Alguien que está turbado es alguien que no tiene el tiempo suficiente para razonar, para pensar, para orar, para ir delante de la presencia, para esperar en Dios, para colocar en el Señor sus cargas. Es alguien que no tiene la disposición para sentarse y dejar que el Espíritu Santo le enseñe. Es alguien que no está dispuesto a recibir el consuelo del Espíritu Santo porque está turbado. El que está turbado no puede ver con claridad. El que está turbado no puede pensar con claridad. El que está turbado no tiene tiempo para ir y deleitarse en las escrituras y hallar auxilio en medio de la circunstancia que está viviendo. Y entonces, estas palabras que Job expresaba estaban llenas de temor, estaban lejos de lo que realmente él debía estar viviendo. Job era un hombre que tenía muchos bienes, mucha prosperidad, que tenía a sus hijos, que sus hijos le amaban. Era un hombre que podía disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Y quizás este pensamiento de Job estaba lleno y él pensaba, ¿y si lo que hoy tengo
mañana lo pierdo. Y cuando usted recibe una bendición de Dios y se le pasa ese pensamiento por su cabeza, se le pasa ese pensamiento por su mente y usted dice, ¿y hasta cuándo voy a poder disfrutar de esto? Y el simple pensamiento le roba el gozo de la bendición que hoy Dios le ha dado, porque la está recibiendo, pero ya está pensando en qué momento la va a perder. Y Job estaba allí con todos sus bienes, con todos sus hijos, con sus amigos, con su familia, pero habían pensamientos que lo aterrorizaban, que lo angustiaban, que le robaban la paz. Habían cosas que no le permitían disfrutar de la vida que el Padre le había dado. Y el ser humano, en un momento dado, puede estar lleno de muchos temores, de temores que no se ha sentado a analizar, temores que se han establecido por generaciones en su familia, temores que vienen de las conversaciones que han escuchado a sus madres sostener con sus tías. Es que a todas las mujeres de esta casa les pasa esto. Todas terminamos de esta manera. Todas al final lo que hacemos es esto. Y entonces ahora viene un pensamiento que se establece en ti y tú dices, ese es el camino de ellas, ese también es mi camino. Pero tienes que entender que dice la palabra de Dios que en Él somos hechos nuevos. Hay un nuevo diseño en nuestra vida. Hay una nueva vida que estamos llamadas a vivir y a disfrutar, pero esa vida está escondida aquí en la Escritura. En la Escritura está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir conforme al Padre. Vamos a terminar con estos ejercicios. Piense en una persona que está necesitada. En una persona que está necesitada, una persona que está deseosa de que su entorno familiar cambie y dice, piensa, yo quiero que que las condiciones económicas de la familia mejoren. Y para que esas condiciones económicas de la familia mejoren, entonces yo voy a conseguir un trabajo. Pero él tiene ese trabajo, él desea, hay un deseo en su corazón de que las condiciones de la familia mejoren, pero él consigue ese trabajo y sale con esa intención. Pero en el camino se encuentra quizás con su empleador y él considera que su empleador es un hombre mezquino, entonces él dice, ok, la intención, el pensamiento con el que este hombre salió fue, voy a mejorar las condiciones de mi familia y lo voy a hacer a través de un empleo. En el camino se encuentra con un empleador y él saca un juicio por las acciones o unas consideraciones que él tiene y dice, mi empleador es un hombre mezquino. Entonces esta persona dice, ok, entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a trabajar en esta jornada de tiempo que aquí se establece y punto. Yo no doy un paso más. Pero ¿dónde quedó el deseo de avanzar, de progresar, de poder ofrecerle a la familia unas mejores condiciones? Entonces ahora esta persona se justifica para actuar de esa manera porque él ha hecho unas consideraciones sobre el empleador y su justificación le habilita para él tener unos comportamientos que están lejos de alcanzar una meta que él se estableció cuando consiguió el trabajo. Comente allí, por favor, si esto está siendo claro. Porque nos justificamos las acciones, justificamos las cosas que hacemos en otros y no nos damos cuenta
que nuestros pensamientos van por un lado y nuestras acciones van contrarias a esos pensamientos. Y si en un momento dado yo me establecí una meta y yo digo, esto es lo que quiero alcanzar, pero ahora en medio de ese camino se establecen algunas otras circunstancias, entonces yo me quedo en las circunstancias y me justifico para actuar de cierta manera, pero no me doy cuenta que la forma como actúo no me lleva a alcanzar aquello que yo me propuse. Y en eso me justifico. Pues tiene que revisarlo. Ahora, porque sabe que la prosperidad tiene unos principios. Tiene unos principios que están establecidos. Ahora pensemos en una persona que tiene mucho dinero. Alguien que tiene mucho dinero, pero que es víctima de una penosa enfermedad. Y esa enfermedad le da porque la persona es muy glotona. Y entonces esta persona está dispuesta a gastar grandes sumas de dinero para poder recuperar la salud, para poder curarse. Él está dispuesto a pagar esas sumas de dinero, pero él no está dispuesto a sacrificar la glotonería, que es lo que está generando que él esté atravesando por esa enfermedad. ¿Se entiende esto? Él dice, yo tengo un dinero para ir al especialista. Entonces, que el especialista venga y me cure. Pero la única salida no es ir al especialista. Hay otros cambios que él puede hacer y que le van a permitir que él tenga un estilo de vida que sea saludable. Porque este hombre tiene la intención de tener muchos más años de vida, porque si no la tuviera, él no iría al médico. Pero él quiere tener muchos años de vida, pero hay unas indicaciones que él tiene que seguir para que pueda gozar de eso, pero hay un pensamiento que viene a su mente y le dice, ¿qué tal si te comes esto aquí? Que también hay muchos casos y que pueden ser producto de compulsiones. Pero el punto aquí es cuántas cosas tú y yo pensamos, deseamos, queremos y tenemos acciones que van en contra de esos deseos que tenemos y por ende al final terminamos con las manos vacías y los resultados no son los que esperábamos. El hombre de la glotonería quería satisfacer sus gustos por comidas poco saludables, pero él, locura, al mismo tiempo quería gozar de una buena salud. ¿Se puede? Quizás se puede durante un tiempo, pero al final hay una brecha que se va a establecer y que va a ser imposible que usted coseche lo que está esperando porque sus acciones son contrarias a sus deseos. Más bien sus acciones están alineadas con sus pensamientos, pero también tiene que analizar realmente qué es lo que está pensando, qué es lo que usted realmente piensa. Porque una vida próspera, si una vida próspera tiene principios, una vida saludable también los tiene. Y cuando yo voy en contra de los principios de prosperidad, pues eso no es lo que yo voy a cosechar. Y cuando yo voy en contra de los principios de una vida saludable, pues eso tampoco es lo que yo voy a poder cosechar. Pero al final, yo simplemente voy delante del Señor y me quejo con el Señor y le digo, ¿por qué me has mandado esto? Pero no me doy cuenta que es el fruto de lo que yo he cosechado a través de pensamientos que nos piensan, y ya les expliqué lo que eso significa, que vienen a nuestra vida sin que nosotros podamos filtrar. Ahora hagamos el ejemplo de un empleador. Un empleador tiene allí a sus trabajadores, no le paga los salarios, no le paga las prestaciones que le corresponden, en el afán de él mejorar la calidad de vida, su calidad de vida. Entonces, él no tiene que ver nada con los trabajadores, pero llega un momento en que hay un accidente, las finanzas del empleador son golpeadas, son lastimadas, porque habían unos seguros que él tenía que tener, no los tuvo y ahora hay unas consecuencias que él tiene que pagar con su propio bolsillo. Él se queja de esta situación porque él había diseñado un plan que está fuera de los principios de prosperidad. Y es que nadie que engañe, nadie que pase por el bienestar de otro puede cosechar
al final un fruto que sea dulce y apetitoso al paladar. No puede, no está en la capacidad. Entonces este hombre pasa por esas circunstancias y quizás termina perdiendo aquello que había ganado. ¿Sabe qué? No con esfuerzo, con el esfuerzo, pero con el esfuerzo que trae el robar, con el esfuerzo y con la angustia que trae quitarle a los otros lo que ellos se merecen, lo que ellos deben recibir. Y el hombre, en este caso el empleador, él es la causa de sus circunstancias sin ser consciente. Yo espero que usted esté entendiendo eso. Muchas veces somos los causantes de las circunstancias que nosotros atravesamos sin ser conscientes. Y esto nacen de pensamientos. No armonizan los pensamientos con las acciones, acciones que son necesarias para alcanzar metas. Y yo lo he explicado antes, y es que nosotras podemos alcanzar metas a través de hábitos y a través de proyectos. Esa es la razón por la que hay tanta incongruencia, porque los pensamientos no se alinean, porque es una cosa lo que yo creo, es otra cosa lo que yo deseo, es otra cosa por lo que yo trabajo, y es otra cosa completamente diferente al final, lo que yo termino cosechando. Y un hombre, mire esto, porque un hombre puede ser desgraciado y rico, o un hombre puede ser bendito y pobre, de tal forma que no está ni en la pobreza ni en la riqueza, sino en cómo yo me relaciono con el Señor. Entonces, la invitación en esta mañana es a que deje de lamentarse, de maldecir. No patalee con las circunstancias que hoy están viviendo y que quizás es el fruto de sus acciones. Efesios 5:6 dice, 5:16 dice, perdón, aprovechen las oportunidades que traen los días malos. Hay oportunidades en medio de esos días en el que los diagnósticos son en contra, de esos días en los que el sobre pasa por debajo de la puerta y trae una noticia que nos esperábamos o no nos esperábamos. En esos días hay oportunidad. Hay oportunidad hoy para mirar hacia atrás y ver cuáles son esos pensamientos que hoy me han llevado a la situación donde me encuentro. ¿Cuáles son esas acciones que en un momento dado pensé que eran los que iban a producir un fruto en mi vida, pero que hoy ese fruto es amargo? En esos días de angustia, de soledad, de desierto, de escasez, en esos días hay oportunidad. Pero tienes que pedir al Espíritu Santo de Dios que te ayude, porque para otros esos días pueden ser de derrota, de fracaso, de aflicción, de angustia, de temor, de terror. Pero lo que la Escritura dice es contrario, porque entonces tú también entiendes lo que Romanos 8:28 dice y es a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. De tal forma que si nosotras venimos con este tipo de pensamientos que nos han llevado a acciones y a experimentar circunstancias que hoy nos traen unos resultados contrarios a los que nosotras esperábamos, resultados que nos desaniman, que nos roban la paz, resultados que nos quitan el deseo de vivir, hay oportunidad, porque dice también la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y el hombre tiene algo y es que cree que puede mantener en secreto sus pensamientos, pero esos pensamientos que él cree que en secreto pueden mantener las circunstancias, los hacen visibles. Y a veces en un momento dado tú puedes decir, no, fue en esa circunstancia que él reaccionó así. No, esa reacción viene de pensamientos rumiantes que están allí en su cabeza dando vueltas y hasta que al final termina sucediendo eso y eso que sin darse cuenta tanto ha practicado aquí termina materializándose. Pensamientos de temor, de duda e indecisión. ¿Sabes qué cristaliza eso? Hábitos de debilidad e irresolución. Pues quien está llena de temor, de duda,
no tiene la capacidad en un momento dado para resolver, para tomar decisiones. No puede hacerlo. No tiene esa capacidad. Esos pensamientos toman forma de circunstancias de fracaso e indigencia. Ojo con esto. Pero entonces yo voy a la palabra de Dios y segunda de Timoteo 1:7 me dice que Él no me ha dado a mí espíritu de temor. No me ha dado un espíritu de temor. La palabra por la misma parte, por donde atraviesan esos pensamientos, allí, porque dice el salmista, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Allí mismo está almacenada la escritura y viene para confrontar lo que la palabra de Dios dice. La escritura viene para confrontar ese pensamiento que está allí atravesando tu mente, que está allí almacenado, que te está llenando de terror y de angustia y que está haciendo, perdón, que sufra todo tu ser, que te está paralizando porque pensamientos de temor se cristalizan en hábitos de debilidad, de destrucción e irresolución. No tienes la capacidad para resolver pensamientos de temor. Pero el Señor dice, yo no les he dado espíritu de temor. Y Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Pero yo tengo que construir ese depósito de donde voy a beber, esa fuente de donde yo voy a beber cuando tenga esos pensamientos que yo tengo que llevar cautivos a los pies de Cristo. Por eso dice el salmista, repito, he guardado tus dichos en mi corazón para recordarlos en momentos en los que yo pase por pensamientos como estos que quieren aniquilarme, que quieren sentarme, que quieren destruirme. Isaías 41 dice en el versículo número 10, no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Versículo número 12, yo siempre te ayudaré, yo siempre te sustentaré, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Pensamientos de pereza se cristalizan ¿en qué? En hábitos de desaseo y de deshonestidad, porque el perezoso tiende a mentir, el perezoso tiende a justificarse y dice Proverbios 10:26, que el perezoso es como humo que irrita los ojos y como vinagre que hace rechinar los dientes. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del perezoso. Cuando yo tengo esos pensamientos de pereza y me doy una vueltica aquí, me voy a dormir ahora, y si lo dejo para más tarde, y si veo TikTok, y si veo Netflix, y si duermo otro ratico, y si me voy a hablar, y si me voy a hacer visita, esos pensamientos, usted tiene que entender que todo pensamiento en su vida toma una forma. Y lo que toma forma al final se termina materializando, se termina cristalizando. Y esos pensamientos se cristalizan en desaseo y deshonestidad. Desaseo que después a usted misma le termina pesando y angustiando porque cada vez su entorno se convierte más y más en un caos. Pero nuevamente, segunda de Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. Y me encanta porque algunas versiones dicen dominio propio, pero me gusta más la versión que dice autodisciplina. También hay otra versión que dice cordura. Cordura entre lo que la palabra de Dios dice de mí y lo que yo hago. Cordura, eso dice la palabra. Tiene que haber una cordura, tiene que haber una coherencia. Por eso nuestros pensamientos tienen que estar alineados realmente con unas acciones, pero piensa de una manera y actúa de otra. Y pues su resultado va a ser contrario porque no están alineados. Y la única forma de que nosotras descubramos esto es yendo a la verdad escritural, a lo que está allí escrito en la palabra de Dios. No es a través de la repetición, no es a través de lo que yo quiero o yo pueda o yo me lo merezco, no, es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra. Proverbios 10:26, no lo olvide. Como el vinagre a los ojos,
Wow. Y como como el humo a los ojos y el vinagre a los dientes, así es el perezoso. Y aquí, con esto termino, mis amadas hermanas. Yo espero que esta palabra venga en su auxilio, que esta palabra les ayude a interesarse por lo que ustedes están pensando, por lo que se está atravesando día a día por su mente, por lo que usted está cosechando. Si en un día puede tener 50.000 pensamientos, en 5 días usted puede tener 250.000 pensamientos. Pero filtre la clase de pensamientos que hoy está teniendo.